Buenas noches, nueva edición de En Profundidad y nueva crisis política en la República Argentina. Algo que no debería haber sucedido nunca, de acuerdo a las circunstancias que vive el país, sucedió, está sucediendo y esperemos que la terminen, porque francamente resultaría ridículo en cualquier otro país explicar desde el análisis político por qué este clima de tensión, por qué se han vivido días cargados de rumores, la renuncia del ministro de Economía, la permanencia en sus cargos de funcionarios cuestionados, como Guillermo Moreno, como Devido. Esta sensación de doble comando con el cual de alguna manera se trató de graficar hasta acá el poder de la presidenta de la Nación, Cristina Fernández, y el poder de Néstor Kirchner, ya ni siquiera ha sido en los últimos 7 días doble comando. El comando real, el poder real, pareció haber estado en manos del expresidente Néstor Kirchner, quien dejó la tentación del atril porque no puede hacer discursos en el Salón Blanco de la Casa Rosada, y eligió, los actos de campaña, la inauguración de unidades básicas, primero en el conurbano bonaerense, después en la provincia de Mendoza, para salir muy duramente contra todos, contra los sectores del campo, contra los medios de comunicación, siempre ligándolos a los 90. Ustedes vieron en este programa, no se emitió en ningún espacio periodístico más, hace 2 semanas, aquellos años donde el expresidente, por ejemplo, era gobernador de Santa Cruz en el 2001 y le reprochaba a su gente, a su tropa, entre comillas, no haber reprimido los cacerolazos. Hay un clima pesado. La gente está angustiada y la sociedad no entiende los porqués de esto. Para entender los porqués de lo que está sucediendo en el máximo nivel del poder político argentino, hay que retrotraerse a lo que fue Kirchner como gobernador en Santa Cruz y analizar un poquito la metodología que han tenido. Santa crucificar la Argentina le llevó poco tiempo a Kirchner. Pero también lo dijimos en momentos en que todas eran loas, en momentos en que se hablaba de 80% de imagen positiva, que un gobierno que se basa en el temor tiene el riesgo de sufrir grietas cuando precisamente ese miedo, ese temor se afloja. Entonces los medios, que antes estaban cercenados, los periodistas, que a lo mejor recibían órdenes de no escribir tal o cual cosa, hoy pueden escribir libremente. Vamos a ver hasta cuánto dura, porque nadie crea tampoco que la pelea del grupo Clarín con el gobierno nacional es por una cuestión de defensa de la libertad de prensa, hay otros intereses. Pero bueno, ha pasado francamente una semana muy difícil. Esperemos que reine la cordura en Balcarce 50 y esperemos que dejen de subirse a sus autitos chocadores para embestirse entre sí y piensen que la tarea más importante que tienen es borrar este fantasma que se va poco a poco sacando la sábana de encima y que se llama inflación. Vamos a estar hoy en un programa que les adelanto va a ser muy interesante con el presidente de la Cámara de Diputados de la provincia de Santa Fe, Eduardo Di Polina, y con el presidente del bloque de senadores del Partido Justicialista, Ricardo Espinosi. Tras la pausa, comenzamos con ellos. Está con nosotros el presidente de la Cámara de Diputados, Eduardo Di Polina. Gracias por venir. Gracias a ustedes. Bueno, la primera pregunta obvia, fue reelecto como presidente de la Cámara, y una de las hipótesis que se mencionaba al inicio de la gestión Wiener era cómo sería la convivencia con el justicialismo, teniendo en cuenta, que si bien en diputados hay mayoría del Frente Progresista, en el Senado la mayoría la tiene el peronismo, en la Asamblea Legislativa hay una mayoría leve, pero mayoría al fin a favor del PJ. ¿Cómo ha pasado la
¿Cómo ha transitado la gobernabilidad por allí? Yo creo que bien, porque realmente si hay algo en común que entendemos tanto oficialismo y oposición es que se han jerarquizado el funcionamiento institucional de la provincia. Por supuesto que cada uno tiene su posición política, legítima, por otra parte, y la defiende y la debate en el recinto a la hora del plenario, con cada uno de los proyectos. Pero sí he notado por parte del justicialismo, fundamentalmente en el Senado, que a la hora de discutir los mensajes del Ejecutivo, también en diputados, porque hemos sacado por unanimidad la mayoría de los proyectos, todos hasta ahora, mensajes del Ejecutivo, termina el 1 de mayo, pasado mañana, el periodo extraordinario de sesiones, y realmente bien en ese sentido, porque se comprende que por encima de los intereses partidarios está la provincia. ¿Qué leyes son imprescindibles sacar y aún permanecen, digamos, en despacho, en comisión? ¿Cuáles son las más importantes? Hay un mensaje del Ejecutivo que es muy importante, que son los comités de seguridad del trabajo, que es un tema que estamos consensuando con el justicialismo, no solamente con ellos, sino con las entidades vinculadas al tema, la FIFE, que ha pedido una reunión al gobernador y pudo volcar sus inquietudes en la Comisión de Asuntos Laborales. Creo que en los próximos días estamos en condiciones de poder sacar ese proyecto, que es muy importante para los trabajadores, es muy importante porque así lo entienden la mayoría de los gremialistas, que es una reivindicación que hacen a la seguridad en el trabajo. Y sería una legislación provincial en esa materia, que tenemos mucha confianza poder transformarlo en ley. Y el otro tema también pendiente que es importante es la pensión a los excombatientes de Malvinas, un compromiso que asumió el gobernador en su momento y que en estos momentos creo que la semana que viene estaríamos en condiciones de darle despacho. Entre la semana que viene y la otra le podríamos estar dando tratamiento. Sacándose un poco el ropaje de la formalidad, ¿no? del político, del diputado, del presidente de la Cámara, es muy distinto ser opositor, tener, digamos, cierta facilidad a la hora de la votación. Bueno, el oficialismo propone determinada cosa, la oposición lo objeta. ¿Qué cambia al ser gobierno, al manejar ahora la Cámara de Diputados? La responsabilidad de ser gobierno, precisamente, porque a mí me ha tocado como legislador tanto en la Cámara de Diputados de la Nación como cuando fui también en otra época diputado provincial, no tener esa responsabilidad, sí la de controlar, porque es la misión de todo legislador en la Nación, en el Parlamento Nacional o en el provincial, de seguir estrictamente las líneas de gobierno, si se cumple correctamente todo. Y por supuesto, cuando pasamos a ser oficialismo, tenemos la responsabilidad, por un lado, de ser gobierno provincial y también, por supuesto, de un correcto funcionamiento de la Cámara de Diputados. Desde el peronismo, después de ciertos meses de ostracismo por el duelo de la derrota, se empiezan a formular algunas críticas. Las más duras dicen que en realidad el gobierno provincial se la pasa haciendo diagnósticos y que no toma medidas de fondo. ¿Qué le responde a esto? Que hace pocos meses que estamos en el gobierno, 4 meses, tenemos que abordar un gobierno que estuvo en manos del justicialismo durante 24 años, que por supuesto cuando se inicia un nuevo periodo el diagnóstico, como usted lo dice, es necesario para desarrollar las políticas necesarias para resolver los grandes temas. Yo creo que cuando iniciamos en Rosario el gobierno de la ciudad con Wiener precisamente fue el mismo mecanismo y creo que los resultados están a la vista y no tiene por qué ser distinto en la provincia de Santa Fe. Alguien me contó por allí que hay una muy importante cantidad de jueces que están en condiciones ya de jubilarse por su edad y que, bueno, hay interés por parte del gobierno provincial de cambiar un poco la cara de la justicia santafesina. ¿Esto es así?
Es así, de hecho el gobernador firmó un decreto donde se autoexcluye de la nominación y elección de los jueces, que se hace por una verdadera oposición y antecedentes. Hay un mecanismo institucional donde quienes son los encargados de examinar las condiciones de los propuestos ni siquiera conocen el nombre y por mérito son calificados. Y el gobernador directamente no participa, sino que va a tomar, por supuesto, porque es la obligación constitucional e institucional que tiene, y va a proponer a la Asamblea Legislativa quienes han sido y se han ordenado a través de estos méritos. Así que en ese sentido yo creo que ha sido un paso en calidad institucional muy, muy importante, porque no había sucedido así hasta ahora en la provincia de Santa Fe. La Cámara de Diputados recibe, al igual que la de senadores, a representantes de todos los departamentos, o de casi todos los departamentos de la provincia de Santa Fe. Hoy por hoy, ¿cuál es el principal problema que tiene la provincia? La provincia, la seguridad, no cabe duda que la seguridad es el principal problema que tenemos. Es un problema que no solamente existe en la provincia de Santa Fe, sino en todo el país, y realmente cuesta muchísimo trabajo resolverlo. Se está trabajando en ese sentido. La legislatura aprobó hace pocos días un proyecto donde justamente le permite disponer de presupuesto al Ejecutivo para poder avanzar en inversión en la materia, en cargos policiales, en infraestructura para seguridad. Y por supuesto nosotros entendemos y estamos convencidos que el problema fundamental de la seguridad es el problema social. Cuando existen tantos sectores excluidos de la sociedad, cuando el sistema económico no tiene la capacidad de contenerlos, evidentemente en la Argentina, en la provincia de Santa Fe o en cualquier país del mundo, está demostrado que eso se traduce en problemas de seguridad. Entonces, bueno, se está trabajando en las dos líneas y fundamentalmente en la social, donde nosotros entendemos que a los barrios de la ciudad de Santa Fe, de la ciudad de Rosario, hay que asistirlos con lo más básico, que es el agua, la iluminación, la contención social de la educación, la salud, que es fundamental para comenzar a achicar esa brecha. ¿Cuán diferente es, uno lo advierte, pero en los grandes rasgos, no en las significaciones más pequeñas, que a lo mejor son las más importantes? Le decía, ¿qué diferencia hay entre Rosario y Santa Fe? Porque uno ve a una ciudad de Santa Fe como deprimida, como azotada por la violencia, la peor violencia, la que no tiene ningún tipo de justificación racional. Sí hay que mirar la historia de cada ciudad. Yo creo que los gobiernos que se sucedieron en las intendencias de Rosario y Santa Fe tienen mucho que ver con esa realidad, y creo que, por eso le decía lo que le decía anteriormente, evidentemente el hecho de que la ciudad de Santa Fe haya tenido intendente del mismo color político que el gobernador y que hayan delegado todo en la provincia, ha habido una zona gris en materia social que está claro, no fue abordada y se fue deteriorando la calidad de vida de los santafesinos, fundamentalmente en la periferia. Y eso es uno de los motivos que ha llevado a que la ciudad de Santa Fe, si no nos explica el fenómeno por qué la ciudad de Santa Fe tiene el índice de criminalidad más importante, está entre los más importantes de la República Argentina. Y evidentemente hay que empezar a encontrar las explicaciones de esa naturaleza, porque no es obra de la madre naturaleza, sino hay responsabilidades de gobierno durante décadas. Estamos dialogando con el presidente de la Cámara de Diputados, Eduardo Di Polina. Hacemos la pausa y después nos vamos a meter en temas puntualmente políticos. Escribía el domingo en mi columna en el diario que Wiener ha tenido mucho tino a la hora de posicionarse frente a lo que está sucediendo en el país y lo que hablábamos en el editorial. Dijo, necesitamos un solo presidente. Y obviamente esto logró enfurecer a varios justicialistas, y más puntualmente al que molestó es Agustín Rossi, quien trató de camaleón a Wiener, porque según Rossi se acomoda al
al poder central o se aleja de acuerdo a las circunstancias. ¿Qué opina de lo que dijo Wiener y de lo que dijo Rossi? Por supuesto que lo que dijo Wiener lo comparto porque es la realidad lo que indica eso. Si con solo ver los medios de comunicación televisivos, la actitud y el accionar del expresidente prácticamente está debilitando la figura presidencial de Cristina. Y realmente institucionalmente le hace un flaco favor al país, ¿no? Yo creo que hay que aceptar que el poder hoy está en manos de la presidenta y que tiene que pasar por allí. Yo he escuchado varios artículos, varios programas, donde han comentado, bueno, Néstor se entrevistó con Labaña, se entrevistó con Redrado, no les gustó, entonces se inclinó por Carlos Fernández, un cable de noticia nacional muy importante haciendo este relato. Y parece que todavía el presidente de la Nación fuera Néstor Kirchner. Y realmente no es bueno para el país, institucionalmente hablando. Y con respecto a Rossi, bueno, él tiene derecho a decir lo que quiera, lo que sí, nosotros decimos que el gobernador de la provincia de Santa Fe a lo único que responde es al mandato popular. El mandato popular es de los santafesinos, no de otro lugar. Él lo entiende evidentemente al mandato y al poder, por su cabeza pasa por otro lado. Nosotros tenemos una obligación ineludible con los santafesinos, con sus productores. Cuando estalla esta crisis, hubo una reunión de la que participé también junto al gobernador, ministros, presidentes comunales e intendentes de toda la provincia de Santa Fe que traían la voz de todos los pueblos de la provincia, donde manifestaron claramente, y allí había gente del Frente para la Victoria como del Frente Progresista, y fue unánime el pedido al gobernador que por favor intercediera ante la crítica situación que se estaba generando y que se profundizó. Y bueno, por supuesto, nosotros respondimos en función del mandato popular y no a otra cosa. Respecto a este tema, en algún momento desde el gobierno y desde medios adictos al gobierno, se hablaba bueno, lo dijo Cristina, del piquete de la abundancia, se hablaba también de bueno, el paro de los sectores a los que les iba muy bien. La pregunta puntual es, en la provincia de Santa Fe, ¿se trata o estamos hablando de un paquete, como dijo alguien, o francamente los que están más perjudicados son los pequeños chacareros? Me parece que es relativizar el tema y no asumir la crisis que impone la realidad. Me parece también que la Federación Agraria tiene una historia, especialmente en la provincia de Santa Fe, muy clara y no es necesario explicarla. La Federación Agraria representa a los chacareros. La provincia de Santa Fe está constituida por una enorme mayoría de chacareros, por supuesto, que hay grandes grupos dando vueltas. Sería importante que también el gobierno nacional haga un análisis de los grandes grupos económicos vinculados al campo que están relacionados al gobierno nacional, y de eso no se habla. Pero yendo al tema en cuestión, en la provincia de Santa Fe la inmensa mayoría son chacareros y que por supuesto están reclamando que el gobernador juegue un papel como el que está jugando, y que el gobierno nacional entienda de que la crisis del campo toca a los pequeños y medianos productores y que es necesario llegar a un acuerdo. El gobierno ha profundizado confrontando argentinos con argentinos, es una receta no deseada para nadie, porque si alguien analiza el país hace un mes atrás, es insólito que estemos padeciendo esta situación, mucho más cuando la economía del país está en una cierta estabilidad, si bien hay cuestionamientos con el índice, con la inflación, pero no se justifica tamaña crisis como la que se ha promovido con los sectores del campo. Tiene que haber una verdadera vocación de diálogo, tiene que haber una verdadera vocación de consenso, y si la línea pasara por allí, yo estoy convencido de que la solución con los sectores del campo se encontrarían rápidamente. Yo recordaba, digamos, no podría haber habido para el peronismo 89 sin 87 elecciones legislativas.
para la Alianza no podría haber habido 99 sin 97. Y para la oposición política argentina, me parece que no puede haber 2009 sin 2011. Creo que van a ser muy importantes para ustedes los próximos comicios legislativos. Sí, para todos. Por supuesto que tenemos que ratificar el triunfo que obtuvimos, el apoyo que nos ha dado el pueblo de la provincia de Santa Fe. Estamos trabajando justamente preocupados fundamentalmente en el día a día, porque esa es nuestra obligación. Y luego, bueno, las elecciones del año que viene nos dirán cómo estamos trabajando en ese sentido. Pero bueno, cuando llegue el año que viene nos pondremos a trabajar en una propuesta electoral. Mientras tanto, queremos resolver los grandes problemas de la provincia de Santa Fe. ¿Y el Frente Progresista está consolidado? ¿Hay disputas? ¿Hay tranquilidad en la Cámara de Diputados? Porque hay radicales, hay demócratas progresistas, hay dirigentes de otras fuerzas. Ha sido un gran desafío construir el frente, y recuerdo durante la campaña electoral que nos decían que era una alianza exclusivamente electoral y nada más. A la luz de los hechos hemos demostrado que el Frente Progresista está funcionando en un bloque de 28, donde hay 5 partidos constituidos, y por supuesto venimos de culturas e historias políticas distintas, y eso tiene su complejidad, hay opiniones distintas y bienvenido sea, pero hasta aquí hemos tenido la capacidad de mantener un bloque unido, consolidado. Siempre tenemos un debate permanente en una mesa directiva. Por otra parte, también es importante señalar que se constituyó una mesa política que la preside el propio gobernador Wiener, donde hay representantes de los 5 partidos políticos y se reúne cada 14 días. En esa reunión tratamos los temas institucionales como los temas políticos. O sea que el Frente en la práctica, tanto en el bloque, en el Senado como en diputados, y su mesa política de conducción, sigue funcionando, lo que nos está dando las pautas que el Frente Progresista cada día se encamina a ser una realidad más concreta. Si hubiera elecciones en el corto plazo, el escenario sería, desde el diagnóstico, fácil de describir. Uno ve a un peronismo o a un Kirchner cada vez más recostado sobre el peronismo, ve un voto de centro-derecha que puede estar encabezado por Mauricio Macri, y ve en la centro-izquierda a Hermes Wiener con una potencialidad bastante fuerte, fundamentalmente a raíz de las últimas declaraciones. ¿Lo ve a Wiener como un presidenciable para el 2011? Es muy rápido pensar en la política es rápida. Sí, no, seguro. Así como es rápida, falta una eternidad para llegar al 2011. De todos modos, no me cabe duda que Wiener ya hace tiempo, no solamente por los últimos sucesos, en el país se está posicionando como una alternativa política posible. Pero también me va a tener que permitir no adelantarnos, porque la verdad queremos ser prudentes, queremos ser cuidadosos, fundamentalmente responsables, porque tenemos un gran desafío que es gobernar la provincia de Santa Fe. Lo queremos hacer bien, y como en los partidos de fútbol, queremos estar concentrados en este partido. Seguramente el otro en algún momento nos va a tocar jugarlo, y bueno, cuando llegue el momento nos dedicaremos a ello. El otro comentario que le quiero hacer, y que usted lo decía muy claramente y lo comparto, es que lo de la transversalidad famosa que se impulsó desde el kirchnerismo, creo que la realidad quedó demostrado hace pocos días cómo se termina posicionando dentro del Partido Justicialista, que es lógico, que es legítimo, por supuesto, pero sí demuestra que la transversalidad famosa que había promovido desde el inicio de su gobierno quedó totalmente desvirtuada. Una cuestión que tiene que ver, digamos, con la provincia de Santa Fe, y que de alguna manera todos están, digamos, monitoreando. ¿Es Lifshitz el sucesor natural de Hermes Wiener? Lo mismo. Creo que es apurarnos mucho, y hasta dentro del Partido Socialista, ya no hablo dentro del marco del Frente Progresista, que son temas del Frente Progresista a discutir, por supuesto, que cuando llegue el momento lo discutiremos. Le digo que
Hoy el partido ha renovado sus autoridades y no es un tema justamente que esté en la preocupación nuestra, ya inclusive dentro del Partido Socialista. Nos decimos permanentemente entre nosotros, entre Lischy, Wiener, Giustiniani, entre los que tenemos alguna responsabilidad de conducir el partido en la provincia de Santa Fe y también a nivel nacional. La gran preocupación hoy es gobernar Santa Fe, que sea un éxito esta nueva gestión. Tenemos un hecho histórico, que es el primer gobernador socialista de la historia de la República Argentina, y es un gran desafío enorme para todos los socialistas y por supuesto para el Frente Progresista. Y la idea es justamente poner todos los sentidos para que este sea un gobierno exitoso. La última pregunta. Reutemann, cuando criticó a Cristina y adhirió al campo, a los sectores del campo, a la protesta del campo, dijo: me van a mandar a la Siberia. ¿Temen ustedes represalias del gobierno nacional después de las declaraciones de Wiener? No, en absoluto. Nosotros tenemos que hacer lo que corresponde y tenemos la convicción de que estamos en la línea correcta. Cuando tenemos convicción, no ahora, siempre, hace muchos años que tenemos responsabilidades y siempre que hemos estado convencidos de algo, lo hemos promovido. Así que no pensamos si va a haber represalia o no. Y si las hay, tendrá que rendir cuentas el gobierno nacional y no nosotros. Y gracias por haber venido, Dipolina. Gracias a ustedes. Tras el corte estará con nosotros Ricardo Espinosi, presidente del bloque de senadores y candidato a presidir el Partido Justicialista en la provincia de Santa Fe. Está con nosotros el senador Ricardo Espinosi. Gracias por haber venido. No, gracias por la invitación. Bueno, candidato a presidente del Partido Justicialista por el reutemismo. La interna se demoró, pero finalmente está confirmado que se va a hacer y que usted va a ser el postulante. Así es, el día 13 de julio los justicialistas tendremos la posibilidad de, a través de este proceso de elecciones internas, renovar la conducción del partido a nivel provincial, departamental y también en cada uno de los distritos de la provincia. Y es una responsabilidad para todos nosotros, teniendo en cuenta este nuevo rol que tiene el justicialismo en la provincia de Santa Fe. Es un tema que debe interesarle a la política de toda la provincia, ya que con un partido con nuevas autoridades seguramente se generará un ámbito para discutir temas trascendentales para la política de la provincia, como la reforma de la Constitución, las decisiones que vaya tomando este gobierno socialista y las posiciones que adoptará el justicialismo y seguramente las instrucciones que a partir de ese momento recibiremos tanto los senadores como los diputados, intendentes, presidentes comunales, para ir tomando posición en esos temas, ¿no? Es muy curioso lo que está pasando con algunos dirigentes. Por ejemplo, Rossi estuvo acá en el primer programa y fue muy duro con Reutemann. Dijo, ante el primer ruido de cacerolas, salió corriendo al lado de los chacareros. ¿Se puede ir contra el agro en la provincia de Santa Fe? Bueno, es imposible. Cualquier dirigente que recorra la geografía provincial y asuma la responsabilidad de defender los intereses de sus representados no puede alejarse del sector agropecuario. Al mismo tiempo hay que tener muy en cuenta lo que significa la lealtad y la obsecuencia. Nosotros nos sentimos leales al gobierno nacional, consideramos que ha sido un gobierno, el anterior y este, que ha producido notables transformaciones en la Argentina, pero que en este caso, en las decisiones del 11 de marzo, se cometieron errores que nosotros señalamos. Lo hizo claramente Carlos Reutemann, lo hizo el Senado de la provincia de Santa Fe en su conjunto, independientemente de su conformación, y 20 o 30 días después tomó nota el gobierno nacional, convocó al diálogo y comenzó a revisar las medidas que había adoptado en un comienzo, que por supuesto, al ser una medida general para todos los sectores, se transformaba en injusta, entre otras cosas, para los pequeños productores. Así que a nosotros nos interesa colaborar y contribuir con el gobierno nacional desde ese lugar, acompañando los aciertos y señalando, cuando entendemos, por vivir en plena pampa húmeda, cuáles son los errores que se cometen en la medida que puedan ir corrigiéndose, ¿no? A ver, se trata de una interna cerrada, solamente votan los afiliados, y me decía Reutemann alguna vez, bueno, este tipo de internas las gana el que tiene más plata.
¿no? A lo mejor es un reduccionismo, un simplismo, pero digo, ¿cómo cree va a ser el rol del gobierno nacional frente a un candidato, no se sabe, presunto candidato, que sería Rossi, que defiende todas las políticas de la Casa Rosada, y ustedes? Bueno, en principio el único candidato lanzado soy yo. Agustín Rossi o su sector ha manifestado la voluntad de participar del proceso, pero no han definido candidatos. Es verdad que si fuera Agustín sería una motivación especial, porque sería ir a competir contra el caballo del comisario, seguramente con la posibilidad de contar con mayores y mejores recursos, pero también hay que tomar nota de una situación que se vive en el interior de la provincia de Santa Fe, donde a partir de la posición asumida por Agustín Rossi es muy difícil que el propio Agustín pueda caminar por los distritos santafesinos donde debe ir a hacer campaña. No digo que el sector vinculado al campo defina una interna del peronismo, pero sí es un sector que se ha sentido ofendido por la posición adoptada por uno de los diputados de la provincia, ni más ni menos que el presidente del bloque de diputados justicialistas. Así que nosotros, caminando con mucha humildad por cada uno de los territorios, por cada uno de los departamentos, confiando en muchos compañeros que siguen nuestra idea, nuestra línea, estamos seguros que vamos a dar batalla el día 13 de julio con grandes posibilidades de ser la nueva conducción del partido, para darle dinámica, para modernizarlo, para recuperar la capacidad de movilización que nuestro partido necesita a partir de autoridades que en este momento han paralizado el funcionamiento del partido. Me estoy acordando de Obey en este momento cuando asumió la titularidad del PJ y dijo: ahora vamos a abrir las puertas de cada unidad básica. Huele a rancio el peronismo santafesino, le voy a decir la verdad. Las autoridades que están no representan a nadie. Se necesita un cambio de conducción urgente. Absolutamente, por eso usted mencionaba a Obey. Bueno, Obey es un aliado de Agustín Rossi. Usted mencionaba a un partido rancio. Bueno, Nicotra, el presidente del partido, es socio político también de Agustín Rossi. Digamos, estamos intentando plantear un nuevo partido, un peronismo renovado, moderno, con otras prácticas, que revalorice el trabajo de tantos presidentes comunales, intendentes que tiene a lo largo y a lo ancho el peronismo en la provincia de Santa Fe, concejales, dirigentes. Estamos intentando tomar contacto con referentes sindicales, pidiéndole que nos presenten las figuras que van a proyectar en cada uno de estos lugares. Estamos hablando con mujeres. Estamos intentando practicar aquello del trasvasamiento generacional sin tirar a ningún viejo por la ventana, como decía el general Perón, entendiendo que en esta etapa del peronismo hacen falta todos participando, pero es importante saber en qué manos vamos a dejar al peronismo. Hay un gran número de compañeros que han considerado inconveniente que el peronismo quede en manos de Agustín Rossi. Por eso hemos tomado esta decisión de dar batalla. Por ahí nos hubiera gustado, o entendemos que lo ideal hubiera sido que un dirigente reconocido del peronismo, sin tantas obligaciones como las que en realidad tengo yo como senador y presidente del bloque de senadores, pudiera hacerse cargo de este nuevo proceso. Hay que dedicarle mucho tiempo, pero bueno, hemos tomado contacto con algunos dirigentes y tal vez en esta etapa no lo hemos conseguido, pero más que un derecho lo vemos como una obligación, y allí estaremos el 13 de julio dándole una alternativa a nuestros afiliados. Yo creo que esta interna se va a terminar cuando Carlos Reutemann diga: mi candidato es Espinosa. Es una apreciación muy personal. ¿Lo dirá? Bueno, yo no puedo desconocer mi procedencia. Yo he trabajado en el segundo gobierno con Carlos Alberto Reutemann y más que pedirle, yo siempre le agradezco por su... fundamentalmente porque a partir de su aparición en la política hubo un cambio, no solamente dentro del justicialismo, sino en la política santafesina, que con el correr del tiempo la historia irá reconociendo. Así que más allá de mi permanente contacto y de estar trabajando siempre en contacto con Reutemann, no voy a ser yo quien le pida, digamos, una bendición, y vamos a seguir trabajando conscientes de que tenemos como peronistas la obligación de devolverle a nuestro partido
por lo menos la posibilidad que nos ha dado de trabajar en política. Las elecciones son el 13 de julio. Si alguien quiere afiliarse al peronismo y para participar de esta interna, ¿está a tiempo o no? No, ya los plazos, hay que recordar que parte del cronograma se había puesto en marcha a principio de año, luego desde la Nación se nos sugirió que esperáramos el proceso nacional para reorganizar el peronismo, el partido que ha quedado en manos del expresidente Néstor Kirchner, y bueno, ahora se retoman los plazos, pero ya no hay tiempo, digamos, para participar como afiliado en las próximas elecciones, pero sí la afiliación siempre está abierta para una futura posibilidad, por supuesto. Como presidente de la Cámara de Senadores, leía ayer declaraciones del diputado Laña, quien con su habitual humor calificaba a este gobierno de Hermes Wiener como un gobierno de médicos, porque se la pasaban haciendo diagnósticos y no arreglaban ninguna cuestión de fondo. ¿Cuál es su opinión? Bueno, yo coincido plenamente, es un diagnóstico exageradamente largo. 5 meses es poco tiempo para hacer un balance de una gestión, pero es mucho tiempo para comenzar a resolver problemas. Habíamos entendido los santafesinos, y entiendo que el electorado confiaba en que existían recetas para cada uno de los problemas. Nosotros no conocemos los planes y los programas que este gobierno va a poner en marcha, aún en los temas más sensibles como el de la inseguridad. El propio ministro se ha encargado de anunciar que no se verán resultados en esta gestión, y se trata ni más ni menos que de defender la vida y los bienes de los santafesinos. Así que estamos en ese sentido muy preocupados, no vemos que se cuiden ni los recursos ni que se solucionen los problemas. Estamos sin agenda legislativa, en realidad los pocos proyectos que ha enviado el gobernador Wiener han sido votados rápidamente, en muchos casos sobre tablas, dando así al justicialismo un claro mensaje de que no va a haber piedras en el camino, de que no va a haber palos en la rueda. Se nos pidió la posibilidad de ingresar 2 cargos docentes, los hemos votado, la posibilidad de ingresar nuevos policías, hemos votado la reforma de la ley de ministerios, el presupuesto. Sin embargo, no se conoce un plan de obras públicas del gobierno, no se sabe exactamente qué va a ocurrir con la salud, y yo tengo la sensación de que este gabinete, esta gran cantidad de funcionarios provenientes de esta ciudad, no alcanzan a entender el funcionamiento de la provincia. Esto no es la provincia de Santa Fe multiplicar a Rosario por 3 y salir a resolver problemas. Se ha multiplicado por 3 la planta de personal político, y recordarán ustedes que al comienzo de gestión el gobernador Wiener decidió duplicar los sueldos, es decir, que el gasto, digamos, en el funcionamiento de la política se ha multiplicado por 6 en estos 5 meses y no se ven los resultados. Por eso yo digo que no se cuidan los recursos en un gobierno que ha recibido más de 1.500 millones en la caja y que tranquilamente hubiera podido salir el 11 de diciembre a mostrar resultados. Si gana la interna justicialista, si es el presidente del partido, ¿qué va a hacer con el peronismo rosarino que francamente electoralmente está casi en extinción, pierde votos a medida, otros hacen otro tipo de análisis, dicen no, en realidad sumamos, pero bueno, la realidad del peronismo local es muy pobre? ¿Por dónde deberían pasar los cambios aquí? Bueno, una necesidad urgente de una autocrítica, porque es verdad que estamos en una crisis muy profunda, a tal punto que en las últimas elecciones fueron 2 extrapartidarios los candidatos a intendente por el peronismo. Por lo tanto, hay que escuchar muy atentamente a las compañeras y a los compañeros que durante tantos años trabajaron para el justicialismo, desde las bases, desde los barrios, desde las instituciones, desde distintas organizaciones, prestarle atención y no tener miedo en devolverles las riendas del partido para que sean ellos los que en definitiva decidan cuál deberá ser nuestro futuro. Pero hace falta una profunda discusión. ¿Para dónde quiere ir el peronismo en la ciudad de Rosario? Recuperar espacios que ocupan hoy otros partidos por un déficit del peronismo. Dejamos de hacer lo que el peronismo tradicionalmente ha hecho, caminar los barrios, estar en organizaciones intermedias,
Y va a llevar un tiempo, pero hay que tener la absoluta convicción de que el peronismo tiene una misión por cumplir en Rosario. El socialismo ha gobernado durante mucho tiempo y es una de las críticas que le hacemos al compañero Agustín Rossi, sin una oposición que marcara los errores. Y está claro que no todo se hizo bien. Hay grandes dificultades en muchos temas puntuales en Rosario y es la oposición la que debe marcar esos errores. Bueno, el justicialismo tiene allí una misión que deberá llevar adelante previa una discusión interna y una autocrítica muy severa que seguramente llevará a un recambio dirigencial que Rosario está esperando. Más allá de los barrios, que siempre se dijo, bueno, en algún momento fue territorio del peronismo, últimamente se han perdido, yo observo que, a ver, lo que le está faltando al justicialismo en Rosario es un rostro nuevo, alguien que le dé también confianza a sectores que no son socialistas, pero que han votado al socialista, como antes no eran radicales y votaron a Usandizaga. Me parece que también por allí están errando el diagnóstico en el peronismo, porque, por ejemplo, hay cuestiones, hay medidas que ha tomado el Ejecutivo Municipal que fueron criticadas, como por ejemplo, bueno, el aumento en la tasa municipal y determinados tributos, lo que va a pasar con el transporte, y no hay nadie, digamos, que pueda aparecer como una cabeza visible oponiéndose a eso, que no molesta solamente a los barrios, sino también a la gente que vive en el centro o en el macrocentro. Sí, dos cuestiones. Yo apelo a la generosidad de la dirigencia peronista de Rosario para permitirle a nuevas figuras que tengan su lugar desde donde proyectarse y desde donde mostrarse. En segundo lugar, creo que la nueva conducción del peronismo a nivel provincial deberá tomar tanto en Rosario como en Santa Fe como método un contacto directo con sus concejales. Los concejales deberán rendir cuenta de lo actuado ante el partido a nivel provincial y será también el partido el que analice estas cuestiones, esos sorpresivos aumentos de tasas que no se comentan en la campaña electoral, pero que al día siguiente tiene la costumbre el intendente de Rosario de llevar adelante. ¿Por qué, si la situación en los barrios no es buena, la gente termina convencida de que debe votar al socialismo porque no encuentra otras alternativas? Un trabajo que va a llevar tiempo, pero que no tengo ninguna duda va a dar sus frutos al mediano plazo e intentaremos, ya que tanto el socialismo habló de la necesidad del cambio, de modelos y de proyectos agotados, bueno, hace muchísimo tiempo que gobierna el socialismo en Rosario y entiendo que hay una gran oportunidad en las próximas elecciones que el justicialismo podrá aprovechar en la medida que a partir de una autocrítica haga conocer nuevas figuras y proyectos para el municipio de la ciudad más importante de la provincia. Lo hablábamos la semana pasada con Carlos Carranza y coincidíamos en que de 75 integrantes del Partido Justicialista Nacional, hay solamente 4 santafesinos en puestos francamente muy poco importantes, 2 vocalías para Raute Maniobay, que han sido gobernadores de esta provincia, una secretaría, bueno, Rossi también es vocal, una secretaría de poco peso para Perotti. ¿Qué pasa en la relación Kirchner-PJ local? Bueno, en principio, digamos, son muchas las provincias de la Argentina y todas deben tener representantes, un promedio de 2 o 3 o 4 por provincia, teniendo en cuenta que siempre provincia de Buenos Aires tiene 7. Sí, bueno, pero es el sector sindical que siempre tuvo el 33% de los cargos en las estructuras justicialistas. De todas maneras, hay una clara referencia a un intendente exitoso de la provincia que seguramente se intenta promocionar como una alternativa hacia adelante. Perotti sería. Sería Omar Perotti, y la posibilidad de 2 exgobernadores y de Agustín Rossi, que todo el mundo pronosticaba iba a tener un lugar importante, sin embargo no ha sido así, de poder plantear cada uno sus posiciones desde distintos lugares. Está claro que hay muchas cosas que nosotros pensamos en consonancia con el kirchnerismo, digamos, y que en otros casos tenemos algunas diferencias, pero nos interesa sobremanera tener la posibilidad de estar adentro para poder plantearlas, y me parece que en ese sentido va a haber un trato respetuoso, donde se podrán hacer los planteos en el ámbito que corresponden. En otras épocas algunos compañeros preferían irse del partido
y formar parte de la oposición al justicialismo. Nosotros, independientemente de las diferencias o coincidencias que podamos tener, siempre nos sentimos cómodos dentro de la estructura del partido, porque cuando hay que apoyar estamos adentro y cuando hay que marcar diferencias lo podremos hacer dentro del ámbito del PJ. Gracias Ricardo Spenosi por haber estado. Obviamente habrá otras visitas hasta que llegue el 13 de julio y por qué no un debate con Agustín Rossi o quien sea el candidato. Sí, con todo gusto. Acá están todos invitados. Bueno, muchas gracias. Hacemos el último corte y conclusiones y también recomendamos algunos libros. Creo que tuvimos un programa interesante con el presidente del bloque de diputados, quien, bueno, habló de los proyectos. Se muestra una diferenciación cada vez más clara entre el Partido Socialista y el Gobierno Nacional. Esto en algún momento tenía que ocurrir porque la transversalidad derivó en otra cosa. Nunca existió la transversalidad. ¿De qué estamos hablando cuando el expresidente Kirchner, por ejemplo, pronuncia ese discurso por el cual se va Martín Lustó? Que les cuento, le dijo a uno de sus mentores ideológicos: yo de acá me rajo porque están todos de la nuca. No fue la nuca la expresión que utilizó una que no puedo mencionar, y se fue. Les decía, el discurso de Kirchner fue en Ezeiza. Ezeiza es gobernada por Alejandro Granados. Alejandro Granados era un menemista, pero de los más conspicuos, tal es así que Tristán Suárez tenía en su camiseta Menem presidente. Bueno, ahora es progresista y el primer kirchnerista. Así son las cosas en la política argentina. Y duro Spenosi con Agustín Rossi, entre líneas, lo trató de obsecuente, lo responsabilizó por la crisis que está atravesando el peronismo santafesino y le ha dicho que sí a un debate en este programa. Es decir, Spenosi está dispuesto a debatir antes de las internas del 13 de julio. Vamos a hacerle la invitación también a quien represente al sector del actual presidente del bloque de diputados nacionales del peronismo. Les voy a presentar dos libros muy interesantes. Timerman, una biografía de Graciela Moschowski, ex periodista del diario La Nación, el periodista que quiso ser parte del poder. ¿Y por qué lo presento ahora? No se trata de una novedad, porque sirve para entender la relación entre prensa y poder, algo de lo que está pasando por estos días en la República Argentina. Y el otro libro, de la muy inteligente Beatriz Arlo, La pasión y la excepción, Eva Borges y el asesinato de Aramburu. El libro también discurre sobre cuestiones que tienen que ver con el autoritarismo y con la mala manera de ejercer el poder. Se nos ha terminado el programa, les agradecemos haber permanecido frente a la pantalla y regresamos en 7 días, en profundidad.